9. Conclusiones y resumen. Hemos tratado de presentar de una manera breve y tal vez poco ordenada y poco sistemática la idea central que orienta nuestra investigación, así como las ideas principales y las hipótesis que de allí se desprenden implícitamente. En lo que concierne a la demostración de estas hipótesis, utilizamos datos provenientes de nuestras propias investigaciones y de los trabajos realizados por numerosos autores. Quisimos centrar este trabajo en un campo específico, tanto histórica como geográficamente, ya que se trata de la autoimagen nacional de los venezolanos en su desarrollo histórico, cubriendo el periodo, ay Dios, el periodo de los últimos 92 años de vía republicana y remontándose hasta los orígenes de esta república, aunque de manera no exhaustiva para este último punto. No obstante, el recurrir a los datos suministrados por otros autores nos permitió detectar fuertes indicios de que un proceso específico, al que llamamos comportamiento de la dependencia y de la ideología correspondiente, ideología de la dependencia e ideología colonial, no son un fenómeno exclusivo de la sociedad que por razones de pertenencia y en función de lazos sentimentales y cognitivos hemos tomado como ejemplo. La conducta descrita, al igual que el estereotipo que de ella se deriva, y las justificaciones para la instauración y el sostenimiento de ciertas relaciones de producción, así como de determinadas formas de relaciones internacionales, todo ello puede estar presente en otras partes del mundo, donde se den relaciones de desigualdad y de explotación, donde hay procesos de colonización, donde encontremos economías sometidas y controladas desde el exterior. Allí aparecerá también el fenómeno del comportamiento de dependencia, tal como es determinado en sí, así, tal como es determinado en sí, así como la ideología que lo acompaña, con toda su carga de creencias, de valores, de actitudes, de prejuicios, de estereotipos y de representaciones de ellos derivados, que llevan a ocultar el conocimiento y conducen a los individuos sometidos a tal situación a asumir esas explicaciones como que si ellas fueran verdaderas, contribuyendo a su reproducción y actuando de acuerdo a esas convicciones. No se trata, sin embargo, de un comportamiento uniforme. Como todo fenómeno humano, se caracteriza por sus matices y por su estructura eminentemente compleja. Una persona puede realizarse en sus proyectos individuales, a la vez que mantiene la consideración negativa de la realidad que le rodea, así como de otros miembros de la comunidad, y a la vez que pone los éxitos personales al servicio de los intereses que sostienen la ideología deformadora. Ahora bien, la consideración negativa puede llevar a la inhibición de ciertos comportamientos, a la vez que al rechazo de algunos otros, lo cual será un efecto de la creencia negativa, que alejará toda esperanza de éxito para aquellas acciones que la contradicen. Y de este modo, esta consideración empobrecedora de la realidad se perpetúa. Se revela así una relación que opera en dos sentidos, entre ideología, alienación y comportamiento de la dependencia, en la que tanto las relaciones de producción y las instituciones, cuanto los individuos implicados están mutuamente afectados. El mecanismo que mueve este engranaje consiste en la privación del centro de poder y del control sobre sus propias acciones, privación que es sufrida por el individuo. Una vez efectuado este desplazamiento, las consecuencias de sus acciones sociales o individuales escapan a la planificación del grupo y del individuo. De esta manera son implantadas la duda y la desconfianza en sí mismo y en el medio. Se revela así una relación que opera en dos sentidos, entre ideología, alienación y comportamiento de la dependencia, en la que tanto las relaciones de producción y las instituciones, cuanto los individuos implicados están mutuamente afectados. Esto ya lo leí. El mecanismo, es que lo que pasa es que esta bulla donde estoy me tiene desconcentrado. El mecanismo que mueve este engranaje consiste en la privación del centro del poder. Entonces, de esta manera son implantadas la duda y la confianza en sí mismo y en el medio. Y la acción de los mecanismos de defensa ante el fracaso es mediatizada por intereses que controlan el poder y contribuyen así a mantener el status quo. Tal relación puede representarse así. Ideología es alienación, a comportamiento de la dependencia, a fracaso. El fracaso produce comportamiento de dependencia que es alienante y va a la ideología. O un gráfico que pusieron acá en el trabajo.
Continuó. Está de más decir que no se trata de un fenómeno estático. De allí que toda crisis en la sociedad producirá cambios en las consideraciones ideologizadas e ideologizantes, al igual que sobre las acciones de los individuos que constituyen esa sociedad. El ejemplo escogido para esta investigación, la autoimagen nacional de los venezolanos, es una demostración de ello. El origen de esta imagen en sí, ligada al proceso de emancipación de la metrópolis, a una guerra que duró 14 años y que arrastró a un ejército a través de lo que hoy es el territorio de 5 naciones, exigió un esfuerzo para definir su diferenciación. Distinguirse de los españoles, caracterización que representaba todo aquello contra lo cual se sublevaban. Distinguirse luego de los demás territorios liberados sin poder determinar realmente las características inherentes al ser venezolano. Al mismo tiempo, ser objeto, desde los comienzos de la vida independiente de esta república, de una serie de estereotipos cada vez más negativos. Un conocido dicho nacido el siglo pasado presenta un buen ejemplo, según el cual Ecuador sería un convento, Colombia una universidad y Venezuela un cuartel, significando así el predominio de la iglesia en el primer país, las letras en el segundo y la milicia y el ejército para el último. Como la historia de América Latina, al igual que en otras partes del mundo, ha sido muchas veces sangrienta, en parte por las guerras internas, la identificación con los aspectos militares conlleva todavía una connotación brutal y violenta, así como la negación de lo que representan las letras y las artes, el pensamiento abstracto, la creación intelectual, la inteligencia, el ingenio. Sin embargo, los rasgos negativos impuestos sobre esta imagen van más lejos. La historia de la segunda mitad del siglo XIX en Venezuela fue, en primer lugar, la de la lucha terrible por el mantenimiento de los ideales de la independencia, pero también la de su terrible fracaso. Se trata, en efecto, de un país empobrecido en el cual, luego de la Guerra Federal 1863-1867, la población alcanzaba apenas el millón de habitantes, sin industrias, nunca fueron autorizadas por la corona española, y cuyas fuentes de entradas principales, el café y el cacao, estaban sometidas a las fluctuaciones de los mercados europeos. Por añadidura, este es un país que se había endeudado cada vez más, con el fin de mantenerse independiente y cuyos puertos fueron objeto de bloqueos, en 2 ocasiones, por los cruceros de las grandes potencias que exigían el pago de las deudas y amenazaban con invadirlo. El desarrollo de la autoimagen se produce entonces en primer lugar debido a esa diferenciación por la negación y más tarde ante la prueba del fracaso frente a otras potencias muy tangibles que representaban en los hechos todo lo que significaba el éxito. Así, Venezuela durante el gobierno de Guzmán Blanco a fines del siglo pasado fue afrancesada antes de devenir, a partir del inicio de la explotación petrolera, cada vez más norteamericanizada. Durante cierto periodo, la conciencia de este proceso de adopción de un modelo extranjero, específicamente norteamericano, sería ridiculizada de cierta manera con el calificativo de pitiyanqui, burla que se sustituirá por la concepción de este proceso como algo natural, necesario e inevitable. Los periodos de dictadura a partir del comienzo de siglo dan lugar a una muy nítida autoimagen, la más desvalorizante, que sirve de apoyo a los gobiernos autoritarios y despóticos de los tiranos de turno. El advenimiento de la democracia introduce seguidamente algunos elementos positivos, sin abandonar, no obstante, la consideración negativa. El derrocamiento de otra dictadura y ciertos cambios en las relaciones económicas, comienzo de la industrialización, nuevo equilibrio de la explotación petrolera, nacionalizaciones, producirán también modificaciones en la autoimagen nacional, entre las cuales las más importantes y profundas conciernen a la introducción de un cuestionamiento de la definición del ser venezolano y del porqué de su caracterización siempre negativa. Es decir, se comienza a rechazar e indagar sobre el contenido de la imagen que por tanto tiempo fue aceptada. Creemos que el caso analizado en este trabajo permite develar con claridad las relaciones entre ideología, alienación y comportamiento. La conducta atribuida a los venezolanos tipifica lo que en psicología social se describe como externalidad o como síndrome de la desesperanza aprendida o indefensión. Ciertos cambios en la sociedad estudiada, tales como el aumento del número de estudiantes en todos los niveles, el proceso de urbanización o el aumento de la calidad de vida, pueden significar al mismo tiempo un cambio en los focos de control,
una de cuyas consecuencias sería la reconstrucción de la autoimagen. Así comienza a comprenderse en algunas partes de América Latina, en donde la necesidad de trasladar el control a los individuos ha sido tomada como fundamento de la psicología comunitaria. Los centros de irradiación de esta tesis crecen. Puerto Rico, México, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú. Esto supone el aprendizaje del éxito, de la respuesta a sostener ante el fracaso, al igual que la desaparición de la creencia en otros poderosos y el desarrollo de una conciencia. Como dice José Gómez del Campo, es necesario desarrollar un sentimiento comunitario de identidad y de autoestima, para no depender de intervenciones y recursos ajenos que comprometen los intereses de la comunidad y garantizan mantener siempre en segundo plano las potencialidades propias. Las reflexiones que hemos presentado y los resultados de las investigaciones efectuadas en el campo de la psicología social y de la psicohistoria nos permiten formular las siguientes conclusiones. 1. Existe, desde la perspectiva psicosocial, una autoimagen nacional venezolana compuesta en su mayor parte por atributos negativos que le adjudican rasgos tales como la pasividad, la pereza, la falta de cultura, el irrespeto a las leyes, la prodigialidad. Entre los rasgos positivos figuran la alegría, la simpatía y la inteligencia. 2. Desde una perspectiva psicohistórica, a lo largo del periodo que va desde 1890 hasta nuestros días, y con antecedentes que se remontan hasta el comienzo de la República, ha existido en Venezuela una autoimagen nacional predominantemente negativa, que se caracteriza por la violencia, la indolencia, la pereza, la falta de creatividad y la irreflexión. Los rasgos positivos que se mantienen a lo largo de todo el lapso son 3: igualitarismo, generosidad y coraje. El humorismo y la alegría aparecen representados en la última etapa, 1936-1982. 3. Las imágenes nacionales resultantes de estos dos tipos de investigación coinciden, lo que permite confirmar la presencia de un fenómeno social históricamente estructurado. Este fenómeno puede ser fundamentalmente descrito así: cuestionamiento de la propia identidad y de su definición, que en la mayoría de los casos se traduce por una expresión negativa que denota minusvalía nacional y sobrevaloración de lo extranjero, en particular de los países con los cuales existen o han existido nexos de dependencia. 4. La autoimagen de los venezolanos, aunque consistente en el tiempo, está ligada a la formación misma de la nación venezolana, por lo cual se origina, se afirma, se transforma y entra en crisis al ritmo de las crisis y transformaciones que sufre la sociedad venezolana. 5. El comportamiento negativo. ¿Tienes un zancudo ahí, hijo? Volándote por la... Mamá, que creo que voy a tener que ir a la casa de un amigo. Sí, ¿a la casa de qué amigo? Poner, ya va, que tuve que suspender la grabación. 4. La autoimagen de los venezolanos, aunque consistente en el tiempo, está ligada a la formación misma de la nación venezolana. Ay, ya que tuve que volver a parar la cuestión. No me quiero pasar de que la conclusión 4. La autoimagen de los venezolanos, aunque consistente en el tiempo, está ligada a la formación misma de la nación venezolana, por lo cual se origina, se afirma, se transforma y entra en crisis al ritmo de las crisis y transformaciones que sufre la sociedad venezolana. 5. El comportamiento negativo descrito en esa forma de autoimagen nacional corresponde a una dinámica psicosocial particular que se explica por un proceso de aprendizaje social. Ese comportamiento ha sido descrito en varios de sus aspectos y en varias de sus manifestaciones, como externalidad, como bloqueo de la autoeficacia, como desesperanza o indefensión aprendida, entre otras explicaciones. Dicha conducta aparece unida a situaciones ideologizadas y alienantes que se presentan en circunstancias en contextos de subdesarrollo y dependencia socioeconómica y política. 6. La autoimagen descrita, el proceso de minusvalía nacional que lleva a ella y que de ella se alimenta, el comportamiento de la dependencia, así como la identidad nacional subyacente, son objeto de explicaciones mediatizadas, producto de una ideología que encubre las causas, desplazando la responsabilidad hacia las víctimas de ellas, a quienes culpa y estigmatiza con una descripción estereotipada de sus atributos como grupo nacional.
Esa ideología que transforma el efecto en causa está presente en circunstancias en las que existe una desigual relación de poder y la denominamos ideología de la dependencia. Asimismo, en muchos aspectos esta ideología coincide con lo que se ha llamado ideología colonial. El proceso ideológico involucrado supone no solamente una acción externa, macrosocial, sino también en el nivel individual y grupal, un proceso interno por medio del cual los sujetos alienados reproducen y difunden esta ideología, autoculpabilizándose, negando su identidad como grupo nacional o desvalorizándola. A la vez, la misma negatividad de la imagen genera una contradicción y produce la búsqueda permanente de esa identidad ocultada ideológicamente. Finalmente, 8. La ideología y la alienación, en tanto que fenómenos sociales, tienen repercusiones psicológicas que se traducen bajo la forma de valores, actitudes, creencias en general, representaciones sociales y en formas de conductas concomitantes. Ambos fenómenos son producto tanto de variables macrosociales cuanto de variables individuales en un proceso dialéctico de mutua influencia.